Por años me enseñaron que debía ir a la iglesia. Me enseñaron que la iglesia era un edificio y que en ese edificio moraba Dios. Por lo tanto, si quería tener un encuentro con Dios, debía ir a la iglesia. Cuando tuve ese encuentro con Dios, y no fue en un templo, sino fue en otro lugar donde Dios se me reveló por medio de su palabra. Cuando tuve ese encuentro con Él y empecé a estudiar las Escrituras, empecé a conocer un poco más la voluntad de Dios y sus enseñanzas. Entonces llegué a ver de que la iglesia no era un edificio, que la iglesia éramos todos aquellos que habíamos nacido de nuevo. Todos aquellos que se nos habían perdonado nuestros pecados. Por la fe en Jesucristo habíamos sido justificados. Ahora éramos hijos de Dios y por lo tanto pertenecíamos a la familia de Dios. Y nosotros éramos la iglesia. Así que a la iglesia no se va, sino se es iglesia. Si has nacido de nuevo, si perteneces a la familia de Dios, tú eres parte de la iglesia. De acuerdo a las Escrituras, la iglesia es una asamblea de personas llamada fuera. Así que mi tema hoy, aunque parezca un poco redundar en ello, es la iglesia como iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué significa asamblea? Asamblea significa los llamados fuera. Los llamados fuera para reunirse en asamblea. Y para tener comunión sobre este tema, me gustaría que leyésemos unos textos de posiblemente la primera iglesia que se menciona en las Escrituras, que es el pueblo de Dios cuando fue llamado fuera. Y eso está en Éxodo capítulo 6, y leeremos desde el versículo 6 al 8. Éxodo 6, desde el versículo 6 al 8. Dice así: Por tanto, dirá a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Fijaos en los verbos que se utilizan aquí en este pasaje. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, os meteré, os la daré y vosotros sabréis. Pensaba, queridos, que este es el método de Dios para producir su iglesia. Para producir su iglesia, esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios empieza llamando para sacar. Nos dice las Escrituras, y vamos a tomar a Abraham como ejemplo, de que
Dios llamó a Abraham, eso está en el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Dios quería producir la iglesia. Dios quería producir su novia. Dios quería producir su templo. Dios quería producir lo que más tarde se llamaría el cuerpo de Cristo. Y para ello llamó a un hombre. Y a ese hombre le pidió que saliera de su tierra, primeramente, y esto era salir de su cultura, de todo aquello que había aprendido en Ur de los Caldeos, donde se dice que aún de Abraham y de su familia, que eran idólatras, adoraban a dioses falsos. Tenían una cultura ajena a la cultura de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Por lo tanto, para que Dios pudiese cumplir su plan, tenían que salir de su cultura. Luego le dijo, de tu parentela. Su parentela era su identidad. La identidad de Abraham la había adquirido en su familia, en las costumbres familiares, en la educación que recibió de sus padres. Esa era su identidad. Pero para poder cumplir el plan de Dios, tenía que salir también de su identidad y tomar una nueva identidad según Dios. Pero luego Dios le llevó a algo, yo diría, mucho más difícil que salir de tu tierra y de tu parentela. Dios le llevó a que saliera de él mismo. En el capítulo 15 de Génesis se nos dice que y le llevó fuera. No dice las escrituras dónde estaba, pero sí dice que le llevó fuera y que le mostró las estrellas del cielo, cosa que era muy difícil porque era de día. Así que yo interpreto que Dios lo sacó de él mismo. Dios quería producir un Isaac y para producir un Isaac no podía hacerlo en las fuerzas naturales de Abraham. Y se lo tuvo que mostrar. Se lo tuvo que mostrar. Luego, más adelante, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, nos dice que cuando era de 100 años y en su cuerpo estaba como muerto, es cuando Dios produjo Isaac. Así que, hermanos, para ser iglesia, pertenecer a la iglesia de Dios, Dios nos tiene que sacar. Nos tiene que sacar de nuestra cultura, del sistema creado por el enemigo de Dios. Nos tiene que sacar de nuestra identidad natural y aún nos tiene que sacar de nosotros mismos, de nuestras opiniones, de nuestro conocimiento, de nuestra forma de ver, de sentir las cosas, para producir en nosotros una cultura celestial, para producir en nosotros una naturaleza celestial, para producir en nosotros santidad. Y entonces seremos apartados de todo aquello que no es Dios. Ahora vamos a fijarnos en los pasos que da Dios, para conseguir esto. Primero, dice, os sacaré, lo que Dios hizo con Abraham. Segundo, os libraré. Os sacaré y os libraré.
Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia, no solamente necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos ser liberados del pecado. Los pecados es aquello que hacemos, son las transgresiones a la palabra de Dios y a Dios mismo. Esos son los pecados. Y para esto Dios ha provisto su sangre. La sangre de su Hijo nos limpia, dice las Escrituras, de todo pecado. Pero el problema es que pecamos porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es esa naturaleza pecaminosa la que nos lleva a transgredir las leyes, la ley de Dios, nos lleva a cometer actos impuros, nos lleva, y además nos lleva, yo diría que obligados, porque el pecado como naturaleza tiene una ley. Así que no solamente necesitamos ser perdonados, sino también necesitamos ser liberados. En Romanos capítulo 6, el versículo 14 dice esto: porque el pecado, no los pecados, sino el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, está hablando de la ley del pecado, aquella que es tan fuerte que dice el apóstol Pablo, porque lo que no quiero eso hago, así que hallo esta ley en mis miembros. Ahí está hablando de la ley del pecado. Dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos ya bajo esa ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo doy gracias a Dios por la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado. Pero también doy gracias a mi Dios por la cruz, donde Jesús me incluyó en su muerte, donde con Él yo fui juntamente crucificado, porque si la sangre me perdona, la cruz me libera. La cruz me mata. Necesito morir con Jesús para resucitar con Él y tener esa nueva vida que es de acuerdo a su naturaleza, a su voluntad y a la naturaleza que debe ir creciendo en la iglesia, en aquel grupo de personas que ya han sido sacadas, han sido perdonadas y están siendo liberadas. Luego dice el texto que hemos leído: os redimiré. O sea, pago el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y para ser redentor había unas leyes que había que cumplir. No todo el mundo podía ser redentor. Y en este caso, de acuerdo a lo que el apóstol Juan ve en Apocalipsis, solamente había uno digno. Pero para redimir, según la ley de Dios, hacían falta 4 cosas. La primera cosa que hacía falta era querer redimir. Querer redimir. Estar dispuesto a pagar el precio. La segunda cosa que hacía falta es ser de la familia. La tercera cosa es ser solvente. Y la cuarta cosa era pagar el precio. ¿Por qué el único digno era Jesús? Primero, porque Él quiso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. He aquí, dice el Salmo, vengo a hacer tu voluntad. Cuando Jesús fue crucificado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre no le arrebató el espíritu. Jesús se lo entregó al Padre porque Él quería redimir. Y como quería, Él puso su vida. Segundo, tenía que ser de la familia. ¿Por qué los sacrificios de los animales solamente podían tapar el pecado, no quitarlo? Solamente podían ser escondidos, pero no quitarlo. Solamente Jesús podía quitar el pecado. ¿Por qué la sangre de los animales no? Porque no eran los animales, no pertenecen a la familia de los hombres. Los animales fueron creados por Dios, pero solamente los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios mismo, para ser de la familia de los hombres, de los seres humanos, se hace hombre. Siendo Dios, no estima el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y estando en la condición de siervo se hace hombre y va hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús quería y Jesús es Dios que se hizo hombre. Y luego tenía que ser solvente. ¿Qué es esto de ser solvente? Bueno, tenía que tener la capacidad, tenía que tener el valor para poder llevar a cabo esta obra. A mí me gusta poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno va al banco y va a pedir un préstamo, el banco normalmente te pide a alguien que te avale, pero ese alguien tiene que ser solvente. Si no es solvente, el banco no te da el préstamo. Tú no puedes pedir 1.000.000 de euros al banco de préstamo y que te avale a alguien que no tiene ni 1.000 euros en el banco. ¿Por qué Jesús es solvente? Jesús es solvente porque Él vivió una vida humana perfecta. Y al vivir una vida humana perfecta, sin pecado, esto le capacita para ser el redentor de todos los pecadores que se arrepienten. Él era solvente. Él fue solvente. Y aunque fue probado por Satanás, por los hombres, por los religiosos y aún el mismo Dios lo probó, Él venció. ¿Y cómo venció? Él cumple este tercer requisito para poder ser el redentor, ser solvente. Y cuarto, pues tenía que pagar el precio. Tenía que pagar el precio. Y Él lo pagó. Él lo pagó. Porque hemos sido comprados no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas ha tenido y aún está haciendo nuestro Dios para conseguir su iglesia? Una compañía de personas que han sido sacadas fuera, santificadas delante de Él. Y este texto, la cuarta cosa que dice es, os tomaré. Os tomaré. Os llamé, os saqué, os redimí y ahora os tomaré.
¿Para qué nos toma? En Juan capítulo 14, el Señor Jesús, horas antes de ir a la cruz, dice esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Queridos, cuando el Señor, por medio de una obra preciosa y perfecta, nos saca fuera, es para que nos reunamos, para que estemos en su misma persona. El deseo del corazón de nuestro Redentor es que estemos en Él. Y dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, fijaos bien, no dice si alguno cree en Cristo o cree a Cristo, sino si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice Jesús, os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra de las expresiones utilizadas en el libro del Éxodo. Os tomaré y os meteré. Os meteré. ¿Dónde? Sigue diciendo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde nos quiere meter Jesús? Donde Él está. Donde Él está. Si seguimos leyendo, vemos que Felipe, el discípulo, le dice, bueno, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Dónde está Jesús? ¿En el Padre? ¿En el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿En Jesús? Entonces, ¿qué ocurre? Que al tomarnos Jesús y llevarnos a Él mismo, nos mete en el Padre. Nos mete en el Padre. El Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús está dando instrucciones a sus discípulos después de haber resucitado, les dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos bien que dice en el nombre, no en los nombres. En el nombre. Y bautizar es sumergir. Sumergir. Y esta es la obra del Espíritu Santo. El Señor no solamente nos rescató porque reunía todas las condiciones, sino que nos ha traído a Él mismo y nos ha metido en su Padre. Y luego está la promesa, os la daré. En Éxodo está hablando de una tierra, la tierra prometida, que ellos iban a heredar. ¿Y qué tal con nosotros? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, los versículos 14 al 17? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ya no. Os libraré. Ya no somos esclavos para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Os daré. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Esa herencia no es solamente la vida eterna. Esa herencia es la misma persona de Dios. Heredamos a Dios. Dios es nuestra herencia. Dios está en nosotros. Dios vive en nosotros. Dios está produciendo en nosotros santidad. Por eso nosotros podemos ser un grupo de personas redimidas fuera del sistema. Porque ahora no estamos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de la luz. Y terminan estos textos diciendo, y vosotros sabréis. Y vosotros sabréis. Conocimiento de Dios a través de sus obras. Bendito sea nuestro Dios, que Él se ha dado a conocer. Nuestro Dios es un Dios que le gusta que le conozcamos. Y cuanto más le conocemos, más le amamos. Y cuanto más le amamos, más nos parecemos a Él. Y cuanto más nos parecemos a Él, más somos transformados a su imagen, a la imagen del Hijo de Dios. Qué bueno es ser iglesia. No vayas a la iglesia, hermanos, no vayas. Sé iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres iglesia. Por eso, tu forma de vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la vida de Dios, es distinta al sistema satánico que nos rodea, al sistema que el enemigo de Dios preparó para los suyos, pero que Dios nos llamó, Dios nos sacó, Dios nos libró, Dios nos redimió, nos tomó a Él, nos metió dentro de Él, nos dio una herencia que es su propia vida, y todo esto ha traído a nosotros un conocimiento de Él maravilloso. Ser iglesia es estar y permanecer en Cristo, caminar con Él. Él es el camino. Fundados en la verdad. Él es la verdad. Y movidos por su vida. Él es la vida. Que el mismo Señor, Dios nuestro, te colme de ricas bendiciones. Amén.